Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Dirige Andrés Charria. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde y cómo nos oigan, estamos en Deporte al Derecho, un programa de La Voz del Derecho que toca temas deportivos desde el punto de vista jurídico. Hoy, después de unas vacaciones involuntarias, fueron culpa mía por algunos problemas, estamos otra vez desde Medellín, o Envigado, Bogotá y La Coruña, Rafa, Alonso, Santiago y Andrés. Los temas jurídicos en fútbol y en general deporte no paran. Eh, a pesar de que, no, a pesar no, afortunadamente que estamos en un campeonato mundial de clubes que ha resultado bastante agradable, ha habido partidos muy buenos y unas hinchadas que son más que los equipos como la de Boca, pero acá el derecho sigue y sigue habiendo cosas interesantes que nos hacen reflexionar en temas jurídicos y la semana pasada, si no estoy mal, sí, la semana pasada tuvo que ser, no creo que haya sido esta, o tal vez un poco antes, salió nuevamente un dictamen de la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Mademoiselle Juliane Cocotte, no sé dónde será, hablando de el Tribunal Arbitral del Deporte. Voy a hacer una introducción de los tribunales arbitrales. Ojalá los oyentes, algunos amigos de ahí que saben de tribunales arbitrales, me disculpen si no soy lo suficientemente riguroso. Pero saludemos primero Santiago y Rafa. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar un día más con vosotros y con toda la audiencia. Buenos días, igualmente para todos. Un programa muy interesante, afortunadamente con los expertos y Rafa, que siempre una vez más asumiendo el protagonismo y llevando las riendas desde esos aspectos procesales europeos que tocan a todo el mundo, por más que estén allá, nos impactan a todos sin importar dónde estemos. Sí, el fútbol, el derecho deportivo y sobre todo el fútbol, el fútbol jurídico, llamémoslo así, es eminentemente eurocentrista. Nosotros les hacemos contrapeso en fútbol, pero en derecho no nos oyen. Y hay muchísimos temas que uno quisiera que funcionaran mejor. Yo he tenido algunos de los comentarios que hace la abogada general, los he tenido en temas arbitrales y resulta imposible de defender o de definir. Pero bueno, vamos a hablar de los tribunales arbitrales porque es importante entender qué es un tribunal arbitral y cómo lo maneja el Tribunal Arbitral del Deporte, el TAS. Hasta hace algún relativamente poco tiempo la justicia era un monopolio del Estado y eran los jueces los que resolvían los conflictos, pero aparecieron los tribunales arbitrales. Los tribunales arbitrales son una forma de solucionar los conflictos de manera jurídica, judicial, en la cual las partes renuncian a acudir a la justicia ordinaria y mediante un tribunal compuesto por abogados especialistas en el tema, y hay varias formas de escogerlos, ellos resuelven. ¿Qué características tiene? Son de naturaleza privada, con efectos jurídicos públicos. Es eminentemente voluntario y ese es uno de los temas que yo más me he quejado, no es que haya atacado. Hay autonomía de las partes, por ejemplo, en idioma, en ley aplicable, en algunos tiempos de procedimiento. Es flexible. Evidentemente, si las partes pueden decir, en vez de 15 días, vamos a hacerlo en 7 días, y las partes están de acuerdo, pues la formación o el tribunal arbitral, los árbitros, no tienen mayor problema. Una de las características que sí funciona y que es deseable es que los árbitros son especialistas en el tema, o esperaría uno que sean especialistas, aunque en el Tribunal Arbitral del Deporte yo conozco árbitros nombrados que nunca han tocado algo de derecho deportivo. En Colombia hay 2 o 3, pero pues ya sabemos cómo funcionan. El laudo es definitivo, evidentemente, es confidencial y gracias a algunas convenciones, como la Convención de Nueva York del 58, tienen ejecución internacional. La principal característica de un tribunal arbitral es la voluntariedad. Es decir, yo voy a un tribunal arbitral porque a mí y a mi contraparte nos interesa ir. Yo no puedo obligar a nadie y nadie me puede obligar a mí. ¿Cuál es la primera
característica de la obligatoriedad? Pues una cláusula compromisoria. En un contrato hay una cláusula que dice, nosotros, Rafael y Andrés Charri, en este contrato de suministro, decidimos que cualquier conflicto que salga de la ejecución o todos los conflictos que pueda haber, los va a resolver un tribunal arbitral y podemos decir, y en este caso, Santiago será el presidente y él nombrará dos árbitros. Podríamos decirlo, pero aunque es un poco más especializado. Pero es eminentemente voluntario. Entonces, la cláusula compromisoria debe ser una orden clara, expresa y recíproca en la cual las dos partes decimos queremos que cualquier conflicto lo solucione un tribunal arbitral. Si no hay claridad en que las dos partes quieren acudir porque está mal redactado, porque no hay una certeza, pues no hay tribunal arbitral. Y eso tiene todas unas teorías, creo que le llaman las cláusulas tóxicas, no me acuerdo. Y ahí viene mi tema del Tribunal Arbitral Deporte. Decimos, y inclusive de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, que no es voluntaria en Colombia. Cuando uno va al Tribunal Arbitral Deporte tiene dos vías. La vía de la teoría general, es decir, la vía voluntaria. Millonarios hace un contrato de patrocinio con Betplay y insertan en el contrato una cláusula que dice que las partes deciden que cualquier conflicto emanado del contrato será solucionado por 3 árbitros en el Tribunal Arbitral Deporte de acuerdo a su reglamento. Entonces, si hay algún problema, no sé, inflación o no quisieron pagar, lo que sea, se convoca el tribunal en Suiza y se hace el procedimiento. Y funciona, y debería funcionar, pues en el tribunal arbitral. Pero viene lo que llaman en el deporte, que siempre nos lo hemos tragado, que son los tribunales institucionales, donde no hay voluntariedad. Yo soy un deportista que tuve la mala fortuna de tener un problema de dopaje. No me dopé, pero tuve un problema de dopaje. Me sancionan en primera instancia en el Tribunal Disciplinario Colombiano y me absuelven, peor. Me absuelven en primera instancia, me absuelven, no, me declaran no responsable porque esto no es penal. Y yo quedé tranquilo. Y de pronto una entidad que poco hizo o que nada tuvo que ver, que se llama Agencia Mundial de Dopaje, UADA, apela. Y me toca ir. ¿Dónde está la voluntariedad? Entonces, ahí empieza a tambalear, aunque ha funcionado bien los últimos 25 años, o por lo menos es lo que está empezando a pasar con el Tribunal Arbitral Deporte. El Tribunal Arbitral Deporte dicta laudos que funcionan la mayoría de veces. En fútbol no le veo mayor problema, en dopaje me parece terrible, pero hay algún tipo de control con el Tribunal Federal Suizo, pero es un control mínimo, no toca el fondo, evidentemente, pero tiene un control y uno va y hay un buen abogado suizo-español, Jorge Ibarrola, que si alguien quiere, vale la pena hablar con él porque sabe mucho. Y yo puedo ir, pero no es voluntario, vuelvo al anterior. Yo salí, no tengo problemas en dopaje y de pronto la Federación Internacional de Natación, que nada tuvo que ver en el caso, o WADA, que nada tuvo que ver en el caso, resuelven apelar un fallo del Tribunal Disciplinario Colombiano y me toca ir, me toca pagar, me toca buscar abogados. En Colombia hay pocos, yo creo que hay 2, los estamos viendo acá, abogados que lo defiendan en temas de dopaje y me toca aguantarme si el fallo en segunda instancia cambia el fallo de primera. Hubo hace un tiempo y ya los dejo hablar, compañeros, hubo hace un tiempo y está todavía una moda de fondos de inversión con jugadores de fútbol, con derechos deportivos o derechos económicos, como lo quieran llamar, con un grupo que se llamaba Grupo Doyen, belga o creo que portugués, no sé qué, pero trabajó con un club que se llamaba el Seraing en francés. Y FIFA los prohibió, hizo los TPOs, hizo todo esto, y el Seraing no se quedó tranquilo e inició un proceso ante justicia ordinaria. Y al igual que el de la Superliga, al igual que el de Diarra, al igual que el último que hablamos, bueno, al igual que todos esos, empieza a caminar el procedimiento europeo que Rafa nos va a comentar, y salió un dictamen del abogado general de Julian Cocotte hablando de lo que estoy hablando, de la voluntariedad del Tribunal Arbitral de Deporte y de lo que se debería hacer. Rafa, Santiago. Bueno,
a mí me sale que es una abogada general que se llama Tamara Chapeta y que es croata. Bueno. No sé si estaremos manejando el mismo informe, las mismas objeciones. Y Doyen tenía su sede en Malta. Ah, sí, señor. Sí, señor. Ah. Eso sí no lo preparé, pero sé que era con Doyer. Sí, eso sí. Estado isleño en medio del Mediterráneo, que también es la sede de muchas casas de apuestas, como Bwin, por ejemplo. Lo que ya nos pone en la pista de que es un estado con una fiscalidad más favorable Dulce. que otros estados de la Unión. Entonces, ¿por qué tiene un fondo de inversión su sede en Malta? Pues porque maximiza los beneficios, porque va a tributar menos por las ganancias. ¿Qué ibas a apuntar, Andrés? ¿Malta está dentro de la Unión Europea? Creo que sí, ¿no? Sé que la capital es La Valette, pero no tenía claro. Malta sí está en la Unión Europea. Irlanda también. Irlanda está en la Unión Europea. También es donde decide Google tributar sus impuestos dentro de Europa. ¿Por qué? Los tipos impositivos no son iguales en toda la Unión Europea. No llegan a ser paraísos fiscales, pero hay unos estados más favorables que otros o que dan facilidades a determinadas empresas extranjeras y para atraer capital extranjero pues facilitan un trato impositivo más favorable. Y entre ellos pues Malta, y por eso atrae a casas de apuestas, a fondos de inversión, etc. Los fondos de inversión, como tú explicaste, Andrés, pues funcionaron mucho hasta que en 2015 fueron prohibidos por FIFA, que modificó el artículo 18 del reglamento del Estatuto de la Transferencia de Jugadores para prohibirlos. Era participaciones de terceras partes, en inglés Third Party Ownerships, los TPOs. ¿Cómo funcionaban? Pues permitían a los clubes financiarse para obtener jugadores, futbolistas, sobre todo futbolistas de otros países que en condiciones normales no podría permitirse ese club. Pero los fondos de inversión eran organizaciones sin ánimo de lucro, eran buenos samaritanos. No, buscaban también su propio lucro. Entonces, ¿qué querían los fondos de inversión? Utilizar esos clubes modestos de las principales ligas europeas, aunque no fueran las más altas, pero sí de categorías, es decir, categorías más bajas, pero de los países que se corresponden con las principales ligas europeas, pues una tercera categoría inglesa, una segunda española, segunda francesa, segunda italiana, unos buenos escaparates donde mostrar a esos jóvenes talentos y que un jugador que llega prácticamente gratis lo haga muy bien cuando recale en un club del segundo nivel de una de estas ligas y motive un gran traspaso, y ahí es donde estaba la ganancia del fondo de inversión, porque aseguraba en el contrato con el club por el cual ponía a su disposición a ese jugador, asegurarse una parte muy importante, cuando no toda, de la plusvalía que se generase por un futuro traspaso del jugador. Entonces, al club le interesa porque consigue tener a un jugador bueno a un precio asequible, pero renunciando a lucrarse con todo lo que podría ser en otras circunstancias de una transferencia posterior. Bueno, ¿qué ocurre? Que a partir de 2015 la FIFA los prohíbe, además con unas normas de derecho transitorio, y respeta los contratos que ya estaban establecidos de antes, establece un periodo durante el cual se puede firmar, pero los efectos estarán limitados a un año, y una fecha tope a partir de la cual ya no tienen validez. Doyen Sport, que era uno de estos fondos de inversión, cerró un par de contratos con el club belga Seraing, que algún año estuvo en primera división y actualmente estaba, al menos la pasada temporada, en segunda división belga. No sé si habrá ascendido esta temporada para la que viene. ¿Sabes algo, Rafa? Que pues, digamos que no es el tema central, pero que es importante también explicar un poco por qué FIFA los prohíbe, y es por el grado ya de influencia y de decisión de poder que estaban teniendo esos fondos, que realmente no hacen parte del fútbol asociado,
pero eran los que estaban impartiendo las directrices para las transferencias, inclusive por 2 jugadores colombianos, no vale casos Sí. grandes que hicieron que FIFA dijera, venga, esto no puede funcionar así, que fue cuando Falcao se fue al Mónaco, que estaba en el Atlético de Madrid, fue al Mónaco, y cuando Jackson Martínez, estando en el Atlético de Madrid, se va al fútbol de la China, transferencias en las que fue el mismo fondo que dijo, usted se va para allá porque ese es el equipo que va a pagar, y fijaban las condiciones, y de ahí es donde se empieza también a, digamos, depurar un poco más el otro concepto hermanito del TPO, que es el TPI, Third Party Influence, que es esa influencia que aplica para todos, no solo para los que sean terceros, sino para cualquier parte. Venga, usted no puede incidir en condiciones contractuales de las cuales usted no sea parte. Entonces eso no le gustó a FIFA porque eran ellos los que estaban tomando las decisiones sin ser entes afiliados al fútbol o que hacen parte de esa estructura que tiene FIFA, razón principal por las cuales se prohibieron, y las sanciones son hoy en día pues bastante drásticas, que siguen funcionando tras bambalinas porque se han intentado adaptar también a las nuevas circunstancias. De hecho, hoy en día los fondos pues son los que están comprando los equipos de fútbol. A ver qué no puedo hacer yo si soy el dueño del equipo, pero es una prohibición bastante estricta que tiene FIFA. Lo que, Ahí, Rafa, que yo también me meto un momentico. Lo que decía FIFA y no le gustaba, y en eso estoy un poco de acuerdo, casi nunca estoy de acuerdo con FIFA, es que las decisiones no eran deportivas. Ni siquiera eran exactamente. financieras por parte del club que tenía el jugador. Es decir, es una decisión puramente financiera de una persona que no es parte del club y que no está, que podría estar o no estar alineada con las políticas deportivas o financieras del club. Es decir, un tercero, como lo dice FIFA, que tiene una inversión y que no le interesa para nada la situación deportiva del club, porque lo que le interesa es que su plata mejore. Y realmente en los negocios del fútbol, pues dan unas utilidades, sobre todo con jugadores jóvenes, en muy poco tiempo dan unas utilidades realmente importantes. Entonces, lo que decía FIFA, parte del cuento, yo digo que parte del cuento es que pierden poder y a ellos no les gusta y pierden plata. Pero había un substrato ahí de, es que al final, por ejemplo, yo me acuerdo, no sé si estoy equivocado, pero creo que Falcao y Cuadrado, que fueron a Chelsea y Manchester United, tuvieron algo que ver ahí y estaban sentados en la banca porque por lo menos a Mourinho no le interesaba. Falcao, puedo estar equivocado, me equivoco bastante, ya está con la abogada. Pero había ese, y eso puede ser un tema real, es que al final llega un banquero, el señor Andrés Charria, que no le interesa el fútbol, que no le gusta el fútbol, le presta una plata a Santa Fe y para que traiga 5 jugadores muy buenos, los pone y a los 6 meses 2 jugadores hacen goles en selección juvenil y los vende por mucho dinero a Real Madrid sin importar lo que diga Real Madrid, Santa Fe. De manera que sí había una influencia en temas más financieros que deportivos que no le gustaba a FIFA. Rafa, continúas. Sí, sí, me parece muy pertinente esas aclaraciones para que la audiencia se sitúe en esa época, en la época de los fondos de inversión, porque efectivamente, como hemos dicho, eran TPO, eran participaciones en los derechos, pero ¿de qué? Pues de los derechos económicos de inscripción de los jugadores. Es decir, el fondo de inversión adquiría parte de los derechos económicos de un jugador al club de origen, pongamos club colombiano, y después le transfería parte de los derechos federativos a un club, pues en este caso un club belga, el Serang, y se guardaba los derechos económicos, de manera que el Serang no podía transferir al jugador porque no tenía los derechos económicos, solo los de inscripción, o no tenía todos los que necesitaba. Y en los propios contratos también el fondo introducía cláusulas en virtud de las cuales si el fondo decidía que se ejercitase la venta, el club estaba obligado a colaborar para que se llevase a cabo la venta. Y como comentabais, pues se podían dar situaciones de intereses contrapuestos, ¿no? Pongamos que esos 2 jugadores colombianos que recalan en el Seraing hacen que el equipo consiga la mejor clasificación de su historia y se clasifique para competiciones europeas para la temporada siguiente. Cuando viene el fondo y dice es el momento de vender a los 2 talentos colombianos que nos los quiere fichar, a uno el Chelsea y al otro el Olympique de Marsella, pues el Seraing dirá no quiero venderlos porque como no tenga estos 2 voy a hacer el ridículo en la Europa League. Y el fondo dirá no, pues los tenéis que vender porque es lo que dice nuestro contrato.
Entonces, efectivamente, eso es lo que FIFA quería evitar cuando prohibió. Entonces, cuando se instauró la prohibición, les cogió con contratos que estaban afectados por esa prohibición e incluso creo que firmaron uno fuera del periodo máximo, el Senang y Doyen Sport. Entonces, la FIFA a Doyen Sport no le puede hacer nada, puede prohibir que se contrate con Doyen Sport y de hecho fue lo que hizo. A quien puede castigar la FIFA es a su afiliado, en este caso al club belga. Y eso fue lo que hizo, le impuso una multa de 150.000 francos y 4 periodos sin poder inscribir jugadores por haber incumplido las normas de TPO con esos contratos que se habían pasado del tiempo máximo tras la instauración de la prohibición. El club belga recurrió ante el Comité de Apelación de FIFA, que mantuvo la sanción y, como sabemos, frente a esa decisión se puede ir al TAS, y fue lo que hizo. Fue al TAS. Tengo entendido que, entre otros argumentos, le dijo al TAS, oiga, señores del TAS, esta norma, esta prohibición que ha establecido FIFA va contra la libre circulación de capitales en el derecho de la Unión Europea, por lo tanto esto es nulo, hay que cargarse esta prohibición y a mí no me pueden sancionar porque la norma por la que me sancionan es contraria al derecho comunitario. Y el TAS desestimó esa petición y lo único que hizo fue rebajarle un poco el castigo, reduciéndole de 4 a 3 los periodos de inscripción. El club presentó ese recurso que cabe contra los lauros del TAS, al que hacía referencia Andrés. Es un recurso ante el Tribunal General Federal Suizo, pero que es un recurso que está limitado a cuestiones de orden público, es decir, básicamente Derecho de defensa. por ejemplo, no se ha respetado. El TAS tuviera jurisdicción o no, cuestiones procedimentales. Es decir, defectos muy brutos, no una media discordancia sobre la norma aplicable o la interpretación. No, no. Es que admitieron pruebas cuando ya había terminado el plazo, es que han resuelto sobre cosas que no les competen, es decir, defectos de orden público. Bueno, hasta ahí el periplo del club. No consiguió nada y agotó el arbitraje deportivo hasta sus últimas instancias, el Tribunal Federal Suizo. A continuación, como en los combates de pressing catch, ¿no? Te doy la mano y ahora entra mi compañero a seguir peleándose. Pues eso lo hizo el Seraing, tumbado en la lona, y entró Doyen Sport. Y Doyen Sport dice, yo no puedo pelear en el ring de la FIFA, pues me voy al ring de la justicia ordinaria belga. Belga, que es donde funciona muy bien todo este tipo de demandas. Bosman, Diarra y Claro. Correcto. Bélgica es un paraíso, sin lugar a dudas. Y entonces lo que hizo Doyen Sport fue presentar una demanda en un tribunal mercantil de Bruselas contra la FIFA, la UEFA y la Federación Belga por una norma que le había arruinado su negocio y que era contrario al derecho de la Unión y que quería una indemnización, creo que de $500.000 de euros por lo que había dejado de ganar por culpa de esa prohibición. Con el club belga también como interviniente al que se le permitió estar por ahí. Bueno, en primera instancia el tribunal belga dijo yo no tengo competencia para conocer de esto, se fueron a apelación y en apelación... Que dijo Rafa que no tenía competencia porque ya había operado una cosa juzgada. Eso creo que ¿Cómo es? al final, la Corte de Apelación de Bruselas es cuando le dicen esto, le dicen, mira, no podemos resolver como nos pides, porque esto es cosa juzgada en el arbitraje que seguisteis ante el TAS, que estaba el Seraing, que a mí me llama mucho la atención cómo le pueden oponer eso a una demanda de Doyen Sport cuando Doyen no era parte en ese procedimiento, pero bueno, desconocemos los detalles del caso o de la legislación procesal belga sobre los efectos de la cosa juzgada y la identidad de partes o no, pero al final le vino a decir eso, ¿no? Esto que usted está pidiendo aquí de que esto es contrario al derecho de la Unión, esto ya lo resolvió el TAS y ya es inamovible. Esto ya no pertenece ojo, que no pertenece a la Unión y que además no fue voluntario. Efectivamente. Y ahí es donde
las cosas que van a aflorar ahora. Entonces es cuando se plantea en la última corte de recurso una cuestión prejudicial desde este tribunal belga al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y le preguntan, ¿es contrario al derecho de la Unión que se pueda otorgar fuerza de cosa juzgada a un laudo arbitral que ha desestimado que haya una infracción del derecho comunitario, cuando esto lo ha dicho un órgano arbitral que tiene sede en Suiza y que el único recurso contra ese laudo es también ante un tribunal suizo y ambos son ajenos al sistema judicial de la Unión Europea porque no están implantados en ningún Estado miembro? Y esta es la primera de las cuestiones y que es la que ocupa la mayor parte de las conclusiones de la abogada general croata, que considera que sí, que esto se opone al derecho de la Unión y que debería haber una posibilidad de revisar los laudos del TAS por parte de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, porque solamente desde ahí se puede plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ni el TAS ni el Tribunal Federal Suizo pueden hacerlo. Y por lo tanto, considera que no se puede seriamente descartar una violación del derecho comunitario en un arbitraje que es totalmente ajeno a la revisión jurisdiccional por un órgano que sí que forme parte del sistema judicial de la Unión Europea. Claro, porque es ese tipo de arbitraje, el de apelación, y es muy interesante porque hace unas diferencias bastante puntuales la abogada entre el arbitraje más comercial que podría aplicar el deporte, pero ese arbitraje en todo el sentido de la palabra, en la naturaleza del concepto, que tenemos un compromiso, una cláusula compromisoria, un contrato donde los dos vamos, voluntario, ejecutamos exactamente, donde ejecutamos ese laudo según las pautas que están en la Convención de Nueva York. Pero ella dice, pero es que en estos arbitrajes no pasa eso, ni hay voluntariedad, ni se ejecutan los laudos como lo dicta la Convención de Nueva York. Es más, FIFA es quien automáticamente los ejecuta con sus propias normas, con sus propios estatutos y sin control judicial porque no hace parte de la Unión Europea. Entonces son laudos que versan sobre cuestiones probablemente muy sensibles frente al derecho de la Unión, pero que no tienen ese control. Es muy interesante cómo distingue, cómo plantea esas diferencias la abogada ahí y concluye ya ahí, pues no sé cuál será la opinión que nos merezca o la que les merezca a ustedes primeros, pero dice, ojo que esto no puede ser así tan ven y almorcemos, como reza el viejo adagio aquí en Colombia, de que simplemente se ejecutan los laudos por vía federativa y ya, chao, y es sobre todo la incidencia hacia el futuro que eso puede tener en caso, Rafa, de que el tribunal en efecto acoja la interpretación de la abogada, porque podría perfectamente separarse. Siempre hemos dicho eso, que aunque normalmente los tribunales aceptan las opiniones de los abogados generales, siempre hemos dicho que habría que esperar. Yo todavía no sé, Rafa, si ya salió el fallo de Diarra, pero habrá que esperar. Lo que sí es cierto, y ahí me acuerdo yo que al final, de pronto sí tenía razón, Néstor Humberto Martínez, cuando llegó acá todo un tema de Fernando Uribe, Nacional y Cortuluá, dijo, bueno, pero un momentico, ¿cómo se va a ejecutar eso acá? Y hubo una... De hecho, yo me gané una pelea tontamente con una persona con la cual yo no tengo el más mínimo intención de pelear. Pero sí es que hay temas que uno en el TAS no ajustan. ¿Cómo va a ser posible que todo sea con derecho civil suizo cuando hay temas de dopaje en Argentina o temas de competición en Estados Unidos? Y hay una serie de asuntos que no me gustan. Pero sobre todo eso, yo siempre lo he dicho, es el deportista que un tribunal nacional le quita cualquier responsabilidad de dopaje y resulta que una entidad de derecho civil suizo con sede en Montreal resuelve que no, pero además yo no tengo nada que hacer. Y los tribunales nacionales se asustan mucho porque si pierden los condenan en costas. Entonces, hay una cantidad de situaciones que a mí no me parecen. Rafa. Sí, este último punto que comentáis es clave también. Lo ha explicado muy bien Santiago. La abogada general lo que dice es,
ni por asomo se le puede oponer al fondo de inversión que su pretensión de que la prohibición de FIFA sea examinada a la luz del derecho de la Unión ya haya sido objeto de algo que es cosa juzgada por parte del TAS, el Tribunal Federal Suizo, porque eso se podría decir, como bien habéis puesto de manifiesto, cuando el Seraing hubiera decidido ir a un arbitraje voluntariamente teniendo otra opción. Si el club realmente tiene la opción de decir, a ver, esta es una cuestión que es de interpretación del reglamento federativo, pues me voy a un arbitraje deportivo. Pero en otro caso, es decir, esto lo veo clarísimo, contrario al derecho de la Unión. No voy al arbitraje deportivo, me voy a ir a la jurisdicción Beira, porque desde ahí se puede someter una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esa opción no existe, porque en nuestro caso la vía del TAS es obligatoria. Entonces, no, como bien decía Santiago, hay una diferencia notable entre el arbitraje comercial, en el que las partes firman un contrato internacional, una compraventa, un contrato de agencia, y voluntariamente se someten a la Cámara de Comercio de Arbitraje Internacional de París, por ejemplo. Pues perfecto, pero en este caso no existe esa voluntariedad, sino que las partes, quieran o no, van a tener, en este caso el Club Beira va a tener que ir al TAS sí o sí. Y el otro aspecto que decía Santiago, hay cosa juzgada porque se aplica la Convención de Nueva York y el encargado de ejecutar el laudo es un órgano judicial que también puede hacer un examen de cuestiones de orden público. Pero es que aquí no. Aquí, si se incumple el laudo, quien actúa es el Comité Disciplinario de FIFA, que tiene el privilegio de la autotutela ejecutiva, que es la más eficaz, Claro, más rápida, más eficaz que el Tribunal Nacional. Claro. Y lo sabemos, es la gran ventaja del sistema. Entonces, por todo eso, la abogada general concluye que esto todo es contrario al derecho de la Unión. Me preguntáis, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede seguir la estela de la abogada general o puede apartarse, como sucedió en el caso de la Superliga. Yo creo que en este caso la va a seguir, por una razón, porque ya hay muchas pistas en sentencias anteriores del tribunal. Tanto en la sentencia de la ISU, que se publicó el mismo día que la de la Superliga, como en la sentencia del asunto Royal Antwerp, que también se publica el mismo día, todas ellas también tienen una parte dedicada al arbitraje, en la que ponen de manifiesto que este arbitraje no es voluntario y que no es un arbitraje en el que se pueda realmente examinar de forma abierta la compatibilidad o no de algo con el derecho de la Unión, porque es un arbitraje que está fuera de la revisión por un órgano del sistema judicial de la Unión Europea. Yo creo que eso ha quedado tan sentado, ha calado tanto, que dado que la abogada general no está más que recogiendo lo que acaba de decir el tribunal en esas dos sentencias muy recientes, veo bastantes más posibilidades de que en este caso se mantenga lo mismo, porque yo personalmente creo que este asunto versa más sobre arbitraje que sobre libre circulación de capitales o libre circulación de servicios o la excepción del deporte. Creo que esto es la naturaleza jurídica del arbitraje de forma pura y dura. Y creo que ahí el tribunal lo ha ido delimitando mucho y que la abogada general va en ese sentido. Pero entonces, si se acoge esta postura, Rafa, ahí es donde tengo mi gran inquietud. ¿Cómo cambiaría? O sea, en cuanto al procedimiento, porque es que dice, bueno, que no sea revisado, o sea, que debe revisarse por un tribunal ese laudo de un estado de la Unión, pero ¿cuál sería el estado encargado? ¿Sería el estado del sujeto que está siendo afectado por ese laudo? Y también partiendo de algo, es que esto no sería solo para el fútbol, evidentemente esto debería impactar pues todos los deportes, todas las federaciones, todos los organismos que reconocen CAS como un órgano de apelación. Y la otra pregunta es, nosotros acá en esta parte del globo,
pues cómo nos podemos montar a ese bus también de que venga, no me aplique el laudo del TAS así en crudo, sino que esto lo tiene que revisar no sé quién, El pero Consejo de Estado. usted, Rafa, claro, ¿cuál sería ese tribunal? Ahí es donde yo me pierdo un poco de cómo podría afectar la dinámica de ejecución de esos laudos que nacen en un procedimiento de apelación. Irlanda. Perdón. No jodas, Rafa. Os voy a decir por qué. Estaba muy seguro. No, pues sí. Es una apuesta, pero tiene su sentido. Lo vais a ver ahora mismo. Os decía que esto ya se puso en manifiesto en el asunto de la sentencia de la Superliga. ¿Cuál fue la reacción? Ya hemos visto, y lo comentamos en el programa hace poco, que después de la sentencia de Diarra, la FIFA modificó el reglamento de estatuto de referencia de jugadores de acuerdo con esa sentencia. Bueno, pues la FIFA sacó la circular 33/2024 después de la sentencia de la Superliga. ¿Y qué estableció? Dijo, cuando se trate de recurrir una decisión de la UEFA sobre autorización de una competición llevada a cabo por otros organizadores, el afectado por la decisión podrá elegir entre acudir al arbitraje del TAS en Lausana o en Irlanda, en Dublín. Está en la circular 33/2024. Fue la forma de reacción de la UEFA para evitar que laudos del TAS confirmando sus decisiones dictadas en Lausana pudieran verse tambaleados por esta jurisprudencia que estamos comentando. Es decir, el interesado tiene la opción de llevar el asunto a un arbitraje en el que la posible sentencia de revisión en un recurso de anulación estaría dictada por un tribunal que sí que forma parte del sistema judicial de la Unión. Pero el siguiente paso será por parte de FIFA extrapolar eso a cualquier decisión, no ya solo las de autorizaciones, es decir, que a partir de ahora se dará la posibilidad de que el demandante pueda elegir si arbitraje en Lausana o arbitraje en otro Estado miembro para llevarlo por esa vía. Y a la larga, quién sabe, a lo mejor el propio COI, que es el financiador del TAS, bueno, la CIAS, ¿no? Que es esta fundación que formalmente financia el TAS, que está formada por el COI y todas las federaciones internacionales, pues pueda promover o bien un cambio de sede ya de la sede única de Lausana fuera de Suiza a un Estado miembro de la Unión para evitar estos problemas, o al menos introducir en el código de arbitraje un doble foro electivo para el demandante, de forma que pueda elegir un arbitraje fuera de la Unión o dentro de la Unión. Y en este caso, ¿por qué se ha elegido Irlanda por parte de UEFA? Bueno, pues porque hay una legislación arbitral reciente que considera que cumple los estándares internacionales para reducir los supuestos de anulación de los laudos por infracciones del orden público y que a su vez es suficiente para revisar cualquier laudo de acuerdo con el derecho de la Unión. Así que ahora veis que esto de Irlanda no era un antecedente. Yo sí no tenía ni idea. Pues sería cambiar la sede del TAS o una sede alternativa de Unión. ¿Podríamos ver ese cambio? Por ahora sería una sede alternativa, Santiago. Pero con aplicación. Para los casos de autorizaciones de competiciones. Yo creo que el siguiente paso será para muchos más casos esa sede alternativa, y a la larga, si vemos que todo el mundo se va a la sede alternativa, pues a mí no me extrañaría que llegue el momento en que se planteen cambiar definitivamente la sede del TAS. Claro, si la gente deja de ir allí. Pero eso le sirve a los europeos. Y acá. ¿Dónde quedamos nosotros? Sí, es que es lo de siempre. No, Irlanda, una maravilla. Raro, ¿no? Es que no, nos toca lo mismo. Entonces uno demanda al Real Madrid y le toca irse a Irlanda. Una maravilla. Bueno. Sí, aquí veis que el Tribunal de Justicia no Europea dice, en cuanto estos temas afectan
a Estados miembros de la Unión, nos metemos del todo, decimos que aquí esto no vale y obligamos a FIFA, UEFA y a quien sea, al COI, a CIAS, a modificar lo que ha sido su estructura durante todos estos años. Sí, al final es así. Bueno, me gustó mucho el tema. Hay dos, bueno, esta semana el Lyon, ya terminamos y quiero proponer dos temas. Esta semana el Lyon lo descendieron a segunda división por temas financieros. Me parece que es importante hablarlo. Si les parece, para la próxima semana hablamos de todos los descensos financieros, no solo el Lyon. Creo que Parma, si no estoy mal, en España hubo, no sé si es Real Santander, bueno, el Leeds en Inglaterra, Parma, Lyon. España recientemente hubo Murcia, Elche. Bueno, me parece que es interesante porque acá eso no va a ocurrir nunca. Ese es otro caso de eurocentrismo, pero ese sí funciona, a mí me gusta. Y también me parece interesante, no estoy demeritando yo sí porque no sé eso, pero buscando, y acá yo tengo un profesor que es bastante bueno, que nos dé algunas luces sobre tribunales arbitrales internacionales alejados del Tribunal Arbitral del Deporte. Ese lo tengo en remojo, pero me parece que podíamos hablar del descenso administrativo del Lyon, lo que pasó con Leeds, lo que pasó con Glasgow Rangers y un poco, pues no le pasó al Deportivo La Coruña, pero sí al perder un partido, empatar un partido de Champions, se vino a pique. ¿Les parece? Está bueno. ¿Listo? Muy bien, era un tema interesante. Bueno. Lo vamos masticando la semana, director. Muchas gracias. Listo. Un abrazo a todos. Luis, muchas gracias. Abrazo. A la próxima. Un abrazo. Nos vemos.